El tenedor se clavó con fuerza en la mesa de madera, mientras Juan Carlos López se paraba de un salto, tirando su silla hacia atrás con un estruendo que hizo temblar los platos, y señalando con el dedo a Sebastián Cola, gritando que toda la semana le había mentido a la cara, que le había vendido la información más secreta a sus espaldas, y que la alianza que juraron construir juntos estaba completamente muerta, con el silencio más absoluto y pesado cayendo sobre el comedor, mientras Andrea del Boca se llevaba las manos a la boca, en un gesto de pura incredulidad, y Charlotte Canilla abría los ojos con una mezcla de shock y fascinación ante la traición más grande y descarada de toda la temporada. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país nos estás mirando para no perderte ninguna novedad. Para entender cómo se llegó a este nivel de tensión explosiva, tenemos que retroceder un par de semanas en la casa de Gran Hermano Argentina, cuando Juan Carlos y Sebastián decidieron que era el momento de blindarse y armar un pacto de sangre que los protegiera de las miradas de Matías Hansen y las estrategias de Manuel Ibero. Al principio, todo parecía perfecto entre ellos. Compartían el dormitorio, se pasaban información sobre lo que hablaban Janina Silly y Catalina Cherkassky en el jardín y se prometieron lealtad absoluta hasta la gran final. Jaycee confiaba ciegamente en Cola, lo consideraba su mano derecha, el único que entendía su juego silencioso y calculador, y por eso le abrió las puertas de su estrategia, contándole cada movimiento que planeaba hacer para sacar a Brian Sarmiento y a Franco Zunino de la competencia. Durante días, la dupla fue imbatible. Dominaban las conversaciones de la cocina, influenciaban a Gisela Pintos y a Solange Abraham, y se reían de los errores de Leandro Nigro y Stephanie Pereira, creyendo que tenían el control total de la generación dorada. Sin embargo, las grietas empezaron a aparecer de la nada, como esas filtraciones que hunden un barco gigante en medio del océano. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando Jaycee volvió antes de tiempo del patio y escuchó un murmullo sospechoso en el confesionario. Al acercarse de puntillas, pudo distinguir la voz inconfundible de Sebastián Cola hablando con Matías Hansen, pero no estaban hablando de la ropa sucia ni de la comida, sino de los movimientos exactos que Jaycee había planeado para la noche. Cola le estaba pasando los nombres, las fechas y hasta las excusas que Juan Carlos iba a usar en el debate, entregándole la cabeza de su propio aliado en una bandeja de plata a cambio de inmunidad y protección. Jaycee se quedó helado, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas, pero tuvo la frialdad de no gritar en ese momento, sabiendo que si lo confrontaba ahí, perdería la ventaja. Se guardó el dolor, la rabia y la decepción y empezó a armar su propia trampa, observando cada paso de Cola, cada mirada que cruzaba con Nerea López y Mariela Prieto, y cada susurro que compartía con Emanuel Di Gioia cerca de la pileta. La tensión fue creciendo día tras día, convirtiéndose en un veneno lento que envenenaba cada interacción. Jaycee empezó a darle información falsa a Cola, inventando que iba a nominar a Juan y Caruso, solo para ver si esa mentira llegaba a oídos de Santiago del Moro o de los demás compañeros. Y así fue. La mentira voló de boca en boca, pasando por Tamara Paganini, Luana Fernández y Cincia Francisquielo, hasta que Jaycee tuvo la prueba definitiva de que su aliado era, en realidad, su mayor enemigo. Pero el golpe final lo recibió el mismo día de la cena, cuando Jennifer Galvarini se le acercó en el pasillo y le confirmó que Cola había estado reunido a puertas cerradas con Alejandra Magluf, esperando que su propio aliado no se diera cuenta de la ironía de usar su mismo nombre para destruirlo. Jaycee decidió que no iba a esperar más, que no iba a dejar que Sebastián se riera de él a sus espaldas, y planificó la escena perfecta para destruirlo en vivo y en directo, frente a todos los ojos de la casa y de los millones de televidentes. La cena de esa noche estaba servida, y el menú parecía tan pesado como el ambiente que se respiraba en el comedor. Estaban sentados a la mesa Juan Carlos, Sebastián, Andrea del Boca, Charlotte Canilla, Janina Silly, Manuel Ibero y Catalina Cherkassky. Los cubiertos chocaban contra los platos en un silencio incómodo, roto solo por comentarios forzados sobre el clima y la comida. Cola intentaba actuar con normalidad, sonriendo de costado y tratando de sacar algún tema sobre las tareas de la casa. Pero Jaycee lo miraba fijo, con una sonrisa cínica que ponía los pelos de punta. De repente, Jaycee dejó de comer, apoyó los codos en la mesa y con una voz que cortaba el aire, le preguntó a Sebastián por qué le había mentido sobre su reunión con Matías. Cola se puso pálido, tartamudeó, intentó negarlo. Dijo que era un malentendido, que Jaycee estaba paranoico, pero Juan Carlos no lo dejó terminar. Se paró de un salto, tiró la silla y empezó a gritar, destapando toda la traición,
diciendo cada nombre, cada fecha, cada mentira, exponiendo a Cola como el mayor hipócrita de la casa. Andrea del Boca se llevó las manos a la boca. Charlotte Canilla no podía creer lo que estaba viendo. Janina Silly grababa todo con la mirada. Y Manuel Ibero se reía por lo bajo, disfrutando del espectáculo. Cola intentó defenderse, diciendo que en la casa todos juegan, que era estrategia, pero José le respondió que la estrategia es una cosa y la falta de respeto es otra, que le había robado la confianza y que a partir de ese momento eran enemigos mortales. El comedor estalló en una discusión que duró horas. Gisela Pintos y Solange Abraham intentaron calmar las aguas, pero era imposible. Sebastián Cola se encerró en el dormitorio, llorando de rabia, mientras que Juan Carlos se quedó en la cocina, sirviéndose un vaso de agua, con la mirada perdida pero con la frente en alto, sabiendo que había hecho lo correcto. Al día siguiente, la casa estaba dividida en dos bandos claros. Por un lado, los que apoyaban a Jay-Z por haber defendido su lealtad, como Juan Caruso, Brian Sarmiento y Franco Zunino. Por el otro, los que decían que Jay-Z era un exagerado y que Cola solo estaba jugando el juego, como Matías Hansen, Nerea López y Leandro Nigro. Mientras tanto, en el jardín, Titi Cherkassky y Luana Fernández analizaban cada detalle de lo ocurrido, llegando a la conclusión de que la casa ya no era la misma y que la desconfianza se había apoderado de cada rincón, haciendo que hasta las sonrisas más inocentes parecieran sospechosas. La alianza que prometía dominar la generación dorada se había hecho pedazos en una sola noche, dejando el camino libre para que otros, como Emanuel Di Gioia y Mariela Prieto, empezaran a mover sus propias fichas en las sombras. Sinceramente, creo que la reacción de Juan Carlos fue completamente justificada y necesaria. En un juego donde la convivencia es de 24 horas, donde no hay escape ni descanso, la confianza es el único pilar que te mantiene sano mentalmente. Sebastián Cola cometió el error más grave que puede cometer un jugador de Gran Hermano: subestimar la inteligencia emocional de su compañero y creer que la traición iba a pasar desapercibida. Jay-Z no solo destapó una mentira, destapó la podredumbre de un juego sucio que no tenía honor, y al hacerlo en plena cena, le enseñó a toda la casa que con él no se juega. Cola perdió mucho más que una alianza, perdió su credibilidad, y ahora va a tener que nadar contra la corriente para sobrevivir a las nominaciones. Por otro lado, me parece genial que el juego se haya roto, porque esto le da un giro inesperado a la temporada, saca a los espectadores de la zona de confort y nos recuerda por qué amamos este reality. Por estas pasiones desbordadas, por estas verdades, a los gritos que solo pasan en la casa más vigilada del país. Al final del día, Santiago del Moro tendrá que intervenir para ordenar la casa, porque este nivel de conflicto requiere una mano firme. Pero la semilla de la discordia ya está plantada y nadie puede quitarla. Seguí la página y comentá parte 2.